Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Es un momento muy oportuno para poder profundizar en aquellos temas que nosotros como iglesia tenemos que abordar. Hoy vamos a abordar el tema precisamente los desafíos de la iglesia. Con el mundo que está cambiando, con la situación que está viviendo, con los desafíos que el mundo tiene, la iglesia también tiene sus propios desafíos. Tú como cristiano te preguntarás, ¿y cómo vamos a vivir este tiempo que hemos conocido del 2020, tan accidentado, tan cambiante, tan diferente? La iglesia también se hace sus preguntas y tenemos que confiar en que la bondad de Dios y su misericordia va a llevar a esta iglesia siempre por un camino de bien. Recordemos que la iglesia es una gran riqueza que Dios tiene para el mundo y lo tenemos que concebir así, la gran riqueza de Dios que le da a la humanidad a través de la iglesia. Esta misión la tenemos todos. Por eso la frase de este día la quiero compartir contigo y es: la iglesia es la caricia del amor de Dios al mundo. Vamos a servirnos un buen café y juntos vamos a compartir este momento de reflexión, pensando siempre en nuestra iglesia. Te invito a pedir por tu iglesia, la comunidad a la que perteneces, y nunca se te olvide que donde está la iglesia, ahí está Dios. Estamos viviendo una época nueva en la iglesia. Cuando hablaba el Papa Juan Pablo II, vamos hacia el tercer milenio, siempre pensábamos en los desafíos que iba a vivir la iglesia, pero no pensábamos cómo los íbamos a afrontar. La iglesia ha venido afrontando muchos desafíos a lo largo de la historia, desde salir a evangelizar al pueblo romano, desde ir avanzando en la evangelización a los distintos lugares de la tierra. Pero ahora que estamos en el tercer milenio, esta nueva generación, estos jóvenes que acompañan este programa, son parte de esta nueva imagen de la iglesia con un rostro nuevo, la iglesia con desafíos nuevos, la iglesia que se está proyectando hacia el futuro y la iglesia que se está quedando atrás y tenemos que tocarlo. Los jóvenes de hoy en día dicen: la iglesia ya es para gente mayor, la iglesia ya no es para gente de mi edad, ya pasó de moda la iglesia. Y en este ambiente de estos desafíos yo les preguntaría a los muchachos, ¿cuáles son las interrogantes que tenemos la gente de hoy con la iglesia? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes en el ambiente en el que se mueven descubren de la iglesia? ¿Qué es aquello que la iglesia no ha hecho y que tendría que hacer? O más aún, ¿qué es aquello que nosotros deberíamos de hacer, porque somos iglesia, y que no lo hemos hecho? Vamos a hacer una manera de panel para que en tu casa, en el ambiente en el que te encuentres, también nos lancen las preguntas. Es un momento así de coloquio, un momento de apertura, porque no nos queremos quedar encerrados en el concepto antiguo de la iglesia. Somos una iglesia nueva en salida, como lo dice el Papa Francisco, una iglesia con desafíos, y recuerden que donde hay desafíos, siempre hay metas que superar. Así que la iglesia tiene mucho que superar, y en este tema, hoy a manera de tertulia, pues queremos abordar para que podamos juntos encontrar respuestas, las respuestas que pide Dios para el mundo actual. Muy bien, Padre, pues muchas gracias por este espacio, gracias a todos los que nos han seguido en estos programas, y yo creo que como iglesia sí tenemos muchos retos, muchos desafíos. Nosotros como grupo juvenil pues hemos visto los cambios a lo largo del tiempo que hemos tenido, hemos utilizado muchos métodos de evangelización, hemos salido a pueblos, hemos usado los medios digitales, y yo creo que la iglesia hoy, el gran desafío que está viviendo en esta pandemia, en estos momentos, es más bien la interrogante es: ¿qué va a pasar después? ¿Cómo vamos a regresar a la iglesia, a la misa, a nuestros grupos juveniles, a nuestros grupos de oración? Y ¿usted qué piensa? ¿Cómo regresaremos? ¿Cómo sería ese cambio? Sí, yo pienso fundamentalmente que traemos todavía un concepto de antes. Marcamos un poco la historia antes de la pandemia y qué va a pasar después de la pandemia. Y a veces pensamos, vamos a regresar a como éramos antes. Esa es la mentalidad lógica. Nuestra mente siempre se va a lo establecido, a lo que ya teníamos, a lo que hemos vivido. Sin embargo, el desafío que tiene la iglesia ahora es
renacer, renovarse, rehacerse. Entonces nuestra mentalidad tiene que ser totalmente diferente. Fíjense qué curioso, cómo dependemos de un tiempo. La gente me pregunta cuándo van a ser las primeras comuniones. Yo les digo, no hay tiempo de primeras comuniones, el catecismo quedó inconcluso. No podemos andar acelerando actos públicos cuando todavía no tenemos el espacio adecuado y la salud necesaria como para exponernos así. Entonces muchas cosas nos han ido cambiando y la pregunta que se hace mucha gente es que posiblemente si no hay celebraciones mucha gente ya no venga. O posiblemente se han acostumbrado a los medios electrónicos y es más fácil que te vean por la televisión a tener que venir al templo. Son desafíos. Entonces, para mi juicio, el pensamiento es una actitud nueva. Posiblemente los templos ya no van a estar abiertos como los teníamos hasta antes de la pandemia, que todo el mundo entraba, salía. Ahora va a haber cierta distancia, va a haber métodos de higiene. Posiblemente los horarios de misa sean cambiados para que la gente pueda venir a los horarios más adecuados. Y esto va a implicar que tengamos una mentalidad nueva. Nos cuesta mucho. Nos han dicho hay que estar resguardados, nos cuesta mucho, queremos seguir haciendo la vida de antes. Y ya esto nos va llevando a una mentalidad nueva. Yo pienso que la iglesia, uno de los desafíos que tiene es abrir la mentalidad. Mucha mentalidad abierta, que no quiere decir atropellar lo que ya existía. No, tenemos que valorar lo que existe, lo que es de Dios, lo que es de la comunidad, pero tiene que tener una apertura total. Primer desafío. Segundo desafío, le hemos dejado a la iglesia como institución la catequesis, la formación, las actividades, las celebraciones. Y en las familias, muy cómodamente se le hemos dejado al sacerdote, a la catequista, al religioso, las responsabilidades que son de casa. Entonces, esto nos está exigiendo que regresen las responsabilidades originales a los papás. Y esto nos está exigiendo que los papás lleven el catecismo con sus hijos, los acompañen en la fe. A mí me gustaría preguntar cuántos de los papás en el tiempo de pandemia realmente han enseñado catequesis a sus hijos. O cuántos realmente se han sentado con sus hijos a ver la Eucaristía y a enseñarle a hacer la comunión espiritual. Porque posiblemente muchos como adultos ni siquiera saben hacer la comunión espiritual. Pues son cosas elementales que el padre tiene que enseñar al hijo, a la hija. ¿Qué es lo que está haciendo el papá y la mamá en la instrucción de la Biblia con los hijos? Porque a veces ha sido muy cómodo dejarle a la iglesia institución y los papás se deslindan. Y eso nos ha llevado a un nivel de ignorancia entre los católicos muy alto de religión y a un compromiso muy corto. No queremos compromisos, no queremos más que cuando nos exigen para algún sacramento. Y eso es lo mínimo del nivel mínimo. Entonces son desafíos que tiene la iglesia. Fíjense que no está el desafío en el templo. Ahorita el desafío lo tiene la iglesia en las casas, en los ambientes, en el trabajo, en la política, en lo social. Porque la iglesia tiene que entrar a todos los ambientes. Así como llegaron los primeros misioneros y tuvieron que enseñar a evangelizar y a catequizar y a trabajar, la iglesia ahora tiene que abrirse y regresar a los ambientes, porque ahí es el lugar de la iglesia. La iglesia celebra la fe en los templos, pero la iglesia no es el templo. La iglesia es el templo vivo de cada persona donde está la dignidad de Dios. Entonces es un desafío cambiar la mentalidad. ¿Cómo nos cuesta? Entonces yo pienso que ¿qué va a pasar? Que la iglesia es la primera que tiene que cambiar la mentalidad. Y para hacerlo tenemos que empezar desde la estructura eclesiástica, con los sacerdotes, obispos y con todo el cuerpo de fieles. Recordemos que la base de la iglesia es todo el pueblo de Dios. No hay arriba, no hay abajo. Todos estamos caminando en los mismos desafíos del pueblo de Dios, que es la iglesia. Así es, yo creo que existen muchos desafíos, como usted dice, y hablando de eso de la mentalidad de la iglesia, cómo cambiar, pues nosotros como jóvenes hemos batallado mucho al invitar a otro joven por la mentalidad que existe en ellos, de decir, voy a ir a rezar, voy a ir a aburrirme. O sea, cómo cambiar, cómo sobrepasar ese desafío y cómo cambiar la mentalidad de los jóvenes. Sí, el joven está, ¿qué me atrevo a decir? Como encandilado
con todos los medios electrónicos que tiene a la vista. Miren, el joven no tiene tiempo porque hay series que no ha terminado de ver, hay programas que no ha bajado todavía, no los ha puesto como aplicación en el teléfono, no ha tenido el tiempo para poder, con la escuela, con los amigos, el joven está en un ambiente de grandes alternativas, o sea, le ofrece el mundo cantidad. Yo pienso que el mundo jamás le ofreció a la humanidad tanto como lo que le está ofreciendo hoy a los jóvenes. Entonces, la iglesia, el joven la mira como una alternativa de las de menor influencia. No se siente así como llamado a la iglesia, jalado a la iglesia, menos encerrarse en un grupo, que se siente como que regresa a la escuela, que hay un control, una norma, y el joven como que eso no le llama la atención. Entonces la iglesia, el desafío que tiene es llegar al ambiente de los jóvenes, poder evangelizar ahí donde el joven está. La idea es que la iglesia pueda llegar a darle sentido a la vida del joven. Miren, y nos topamos todos con los jóvenes que tienen problemas de identidad, tienen problemas de drogas, tienen problemas de desempleo, tienen problemas de violencia, de introspección, que muchos se la llevan encerrados en sí mismos, preguntándose cuál es el sentido de su vida. Muchos viven con el deseo de tener más y tener más, como lo presentan los medios de comunicación hoy en día. Esos desafíos son los que tiene la iglesia. Nuestra mentalidad no es jalar al joven para meterlo a la iglesia, es que la iglesia llegue al ambiente de los jóvenes. Entonces, si tú estás esperando que el sacerdote vaya y busque al joven del barrio, que la monjita vaya y busque, no, esas misiones ya fueron en los años pasados. Ahora somos todos los que tenemos que salir por todos. No es únicamente uno que sale por dos, no, todos tenemos que salir por todos. El padre de familia tiene que buscar ambientes mejores para sus hijos. Los hermanos como tal tienen que buscar ambientes más seguros para convivir. Y el ambiente puede ser físico o el ambiente puede ser virtual. Y hay muchos ambientes virtuales en los cuales andan los jóvenes. Ahí tenemos que llegar. Entonces, no es así como que voy a ir a pescar y a jalar todos estos para traérmelos para acá, a ver quién jala más. No, la mentalidad es totalmente transformadora. Es vamos y llevamos. Fíjense lo que hace Jesús. Jesús nunca congrega para él. Jesús va al pueblo, Jesús lleva el mensaje, Jesús multiplica, Jesús hace. Es totalmente de apertura. Entonces la mentalidad de jalar, de convocar, de encerrar en la iglesia tiene que cambiar. No vamos a descartar que siempre tendremos la necesidad de celebrar juntos, de hacer la caridad juntos, de orar juntos. Siempre la iglesia va a estar convocada porque la palabra iglesia eso es una convocación. Pero necesitamos salir, es un desafío. La iglesia ya se ha encerrado mucho, ahora le corresponde salir. Pero no al clero, esto es muy importante subrayarlo, porque están esperando que el clero salga. No, tenemos que salir todos y formarnos todos para saber salir. Porque si voy a salir y no voy a saber llevar el mensaje, pues mejor no salgo. Tenemos que aprender a llevar el mensaje. Padre, como la iglesia tiene desafíos, puede que también la iglesia sea un desafío para alguien más que le cueste trabajo tal vez acercarse a ella. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos como iglesia lenguajes que la gente no entiende. Si nosotros hablamos de redención, por ejemplo, es muy común para nosotros decir la redención de Cristo. Muchos se quedan preguntando, ¿y qué es redención? El perdón de los pecados, y muchos se preguntan, ¿y qué pecado? Yo pecado no tengo. Mucha gente dice, yo no robo nomás, yo no tengo pecado, y se olvida que puede haber cantidad de cosas que está haciendo mal. Entonces tenemos un lenguaje que no es el lenguaje común de un pueblo. Se nos ha olvidado que la iglesia tiene el desafío social, porque estamos en una sociedad, y la sociedad la tenemos que hacer todos. La iglesia no está en el cielo y los pecadores en la tierra, no. La iglesia está en un mundo donde habemos de todas las dimensiones de la vida. Esos son los desafíos de la iglesia. Por ejemplo, los horarios de la iglesia. La iglesia tiene sus horarios como en un tiempo funcionaban los pueblos. El pueblo agrícola salía todo el mundo a trabajar, abría la iglesia muy temprano, la gente rezaba,
Se iba al trabajo, a las 4 regresaba y había rosario y la misa de la tarde. La gente se iba a sus casas y los que querían un grupo, pues tenían un grupo en la iglesia. Pero hoy, cuando la inmensa mayoría de los que trabajan en el campo o en las maquilas tienen horarios que son a medianoche, o todo el día o toda la tarde, la iglesia sigue presentando horarios muy limitados, donde mucha gente se queda sin formación, sin acompañamiento, sin celebraciones. Entonces la iglesia tiene el desafío de ponerse al día en los ambientes donde se encuentran las comunidades parroquiales. Entonces, ya sea que la comunidad sea obrera o de maquila o de pescadores o de agricultores o citadinos, la iglesia tiene que estar adaptada al ambiente donde tiene que evangelizar. Y ahí tenemos que entrar todos. Entonces es muy importante el desafío de la iglesia, cambiar la estructura cómoda que se tiene, donde unos cuantos participan, a tener una estructura abierta, donde trabajamos todos y la mayoría se beneficia de los dones que Dios ha dado a la iglesia. Entonces, para mí el desafío fuerte lo tiene la iglesia y los ambientes. Para nosotros siempre ha sido un reto hablarle a los jóvenes, ¿no? En el grupo Kairos en el que estamos. Siempre en los retiros hemos recibido personas con diferente mentalidad a la nuestra, ¿no? Personas, incluso hemos tenido pues foros o temas, dinámicas en el grupo sobre el aborto, sobre el feminismo, sobre muchos temas controversiales. Creo que un desafío muy grande hoy es cómo hablarle a todos esos jóvenes que hoy son ateos, que hoy creen en otras cosas tan diferentes a la nuestra. Y ese desafío yo creo que está en la forma en que lo hacemos, ¿no? Antes funcionaba muy bien el retiro. Yo creo que hoy pues tendremos que replantearnos esa idea, o la forma de hacer los retiros, o el contenido de los retiros, pero también aprovechar todos estos medios, porque allá afuera hay muchos jóvenes pues que no van a venir, que no van a caer en la red, por así decirlo, pero que son igual responsabilidad de la iglesia, ¿no? Y creo que ese desafío nos invita a todos nosotros a prepararnos. O cómo lo podríamos hacer, cuáles serían las herramientas, vamos a decirlo así, para llegar a tantos jóvenes que piensan tan diferente. Sí, tenemos que partir primero de que los jóvenes todos son buenos, son creados por Dios. Segundo elemento, que todos tienen un valor fundamental. Tercero, que los jóvenes en su dimensión interna espiritual son seres espirituales. Prácticamente muchos dicen, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento de la Biblia, de la iglesia y los dogmas y demás, pues no lo conocen. Entonces, yo no conozco esto, ¿cómo voy a conocer a Dios? Más fácil declararme ateo. Segundo, yo eso que dice la iglesia, muchos le llegan a afirmar, no lo creo, porque hay otras teorías, porque ya he leído otras cosas, porque he tenido otros modos de pensar, porque evolucioné, porque cambié, y tienen todos el derecho de poder profesar y creer libremente lo que desean. Entonces tenemos que partir de ahí. Antiguamente teníamos la metodología de que a todos los teníamos que meter en el mismo molde. Y se nos olvida que la obra de Dios no tiene un molde, tiene una persona que es Jesús. Entonces, no debemos de llevar a los jóvenes a meterlos a un mismo molde, porque Dios la creación la hizo multidimensional. No hay en el cosmos un ser que sea idéntico al otro. Todos somos totalmente diferentes, aunque tengamos mucho en común. Entonces, para que el joven de hoy se sienta identificado con Cristo, lo primero que tenemos que hacer es respetar su libertad, acompañarle en el proceso, darle respuestas a las preguntas que el joven de hoy tiene, quitar los conceptos o los prejuicios que a veces el joven tiene. El joven dice, y a mí no me quieren en la iglesia porque yo pienso distinto, o porque yo tengo una preferencia diferente, o porque yo concibo las cosas de manera contraria a lo que dicen ellos. Entonces muchos se van haciendo grupo, se van alejando, se van haciendo un gueto, y cuando menos piensan ya están fuera de la iglesia.
Tú les preguntas a los jóvenes, ¿pero tienen los sacramentos? Sí, sí estoy bautizado, confirmado, estuve en el grupo juvenil, pero yo ya no me integro ahí. Entonces la clave no es que el joven se integre acá. La clave es de que el 90% de los católicos evangelicemos los ambientes de allá. Entonces, eso nos va a llevar un cambio de mentalidad, una formación, y es muy importante entender eso, que el joven no se sienta juzgado. La iglesia no debe juzgar, en la iglesia nadie debe sentirse señalado. Yo soy consciente, porque me muevo en este ambiente de iglesia, que hay mucha gente de iglesia que señala, daña, ofende, humilla, y pedimos perdón en nombre de toda la iglesia por ese tipo de actitudes que a veces dan, porque no son ni humanas ni cristianas. Y entonces, si queremos llegar al ambiente de los jóvenes y de los desafíos modernos, tenemos que empezar primero humanizando el Evangelio de Jesucristo, porque lo que Jesús vino fue hacerse humano, se encarnó, fue el primer paso. Después de la encarnación viene todo el proceso de redención. Entonces yo me atrevo a decir, vamos encarnándonos en la realidad. ¿Cómo? Si tú que nos ves tienes en tu ambiente de familia un joven, un adolescente que tiene un pensamiento distinto al tuyo o al de la iglesia en general, o tiene una preferencia sexual, o tiene una actitud de vida diferente, o cree en grupos como los Illuminati y ya tiene ideas diferentes a las que aprendió en el catecismo, yo te digo, no lo rechaces, porque nadie en la vida tiene que sentirse rechazado. Podemos pensar diferentes, por eso la tolerancia es uno de los valores más importantes que debemos tener. No todos podemos pensar igual, no todos podemos creer igual, no todos podemos sentir igual. Entonces, en un mundo de tolerancia, lo mínimo que debemos tener es aceptación, respeto. Entonces, yo les invitaría, no busques meter al joven a un molde donde ya no cabe. Más bien, entremos todos al sentimiento, al afecto, a la mentalidad, a la forma de pensar, porque eso nos hermana. Fíjense, cuando tú vas a una fiesta y todos van vestidos igual, y aunque tú vayas muy bien vestido, pero no vas igual que los demás, tú mismo te haces a un lado. Y eso nos ha pasado. Queremos que todos los cristianos piensen, sientan, recen y hagan todo igual. La gran misión de Jesús es, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Pero para llegar a ser uno podemos ser millones de personas diferentes. Es unidad, no es uniformidad. Y yo lo digo así con toda la palabra, porque la iglesia no debe de uniformar a todos igual, no. Tenemos que llegar a la unidad, pero para llegar a la unidad necesitamos que todos estemos en la diversidad, porque si no hay diversidad no va a haber unidad. Recuerda, lo diverso al punto de la unidad. Y el punto de la unidad nos acepta como somos, de manera que Dios nos acepta como somos. Dios nunca nos rechaza, por tal motivo nosotros tampoco debemos de rechazar. Dios nos comprende nuestras mentalidades, comprendamos la mentalidad del otro. Que piensa distinto a ti, no pasa nada, pues qué bueno que piense distinto a ti. Eso no quiere decir que vas a dejar de convivir o que no le vas a querer. Fíjense qué inmaduros seríamos que al otro lo tratáramos menos porque piensa diferente a mí. No, si tú piensas diferente a mí, te felicito, porque a lo mejor tu manera de pensar todavía no ha sido la mía. Y pueda que lo que tú pienses me ayude. A mí me gusta mucho cuando Jesús en el Evangelio mira la manera diferente de pensar de la gente. Aquella viuda de Naín, que su hijo le iban a enterrar, y Jesús la vio, se acercó, tocó al joven, le dijo, yo te lo mando, joven, levántate. Y lo tocó, así lo dice el Evangelio. Los que conocen la Biblia, la tradición judía dice, ¿cómo es que lo tocó? Porque cualquiera que tocaba un muerto quedaba impuro. Pero Jesús no le tiene miedo a la impureza porque Él no está impuro. Lo toca y lo resucita. Yo pienso que esto es lo que tenemos que hacer, ir a los ambientes donde tenemos que tocar la realidad del joven, del adolescente que no sabe cómo dejar la droga, del que está con el vicio a lo mejor de la tecnología, con el que posiblemente está en un momento de tristeza profunda y no sabe cómo salir de esa depresión.
todos tenemos diferentes maneras de ver el mundo y la vida. Yo pienso que el desafío es ese, que vayamos y toquemos la realidad del otro, respetando al otro, no tratándolo de meter en el mismo molde, porque no todos cabemos en el mismo molde. Pero en la iglesia todos tenemos un lugar. Yo sí me atrevo a decir, en la iglesia todos entramos, porque la iglesia es para todos. ¿Vale? Perdón, ese es otro desafío al interior de la iglesia, ¿no? Que los que estamos dentro de la iglesia cambiemos también nuestras formas. Yo en todos los años que he servido en el grupo juvenil, pues he visto que no existe una fórmula. Un año los jóvenes son de una forma y el otro año son de otra, y tienes que entrarle por todos lados. Y siento que dentro de nuestra iglesia hay mucha gente, sin el afán de criticar a nadie ni de meritar el trabajo de nadie, pero siento que hay mucha gente que se hizo a una forma y ya no puede cambiar esa forma. Entonces cuando trata de entrar al mundo no encaja, pues yo creo que ese es un desafío. Yo recuerdo un cuento que por ahí alguien narró y decía que en una ocasión una señora había hecho un pescado muy bueno, y entonces la receta consistía en partir el pescado en dos, meterlo a la olla, echarle los ingredientes, ponerle el fuego a cierta temperatura, y después de una hora el pescado estaba muy sabroso. Y la receta se iba dando de generación en generación. Hasta que un día una persona dijo, pues yo no encuentro la olla esa donde se mete el pescado. Entonces pregúntale a tu abuelita por qué hay que partir el pescado y meterlo a la olla. Y la abuelita fue muy fácil la respuesta, dijo, es que yo no tenía una cacerola larga. En ocasiones queremos hacer lo que nos funcionó para que todos estén viviendo lo mismo, y a veces tenemos cacerolas más amplias, donde pueden entrar más, donde no tienen que partir el pescado, donde le puedes echar los ingredientes que tú quieras. La iglesia de Jesucristo, que es nuestra iglesia, así es. Entre el bueno que el pecador, el pobre que el rico, el que se arrepintió como el que está condenado a su propio egoísmo, entran todos. Y no tenemos que ponerlos a todos igualitos. Entonces es muy importante que nos demos cuenta, la iglesia ha encontrado esa apertura. No tiene por qué cerrarse. Estamos en un tiempo de apertura. Por eso cuando me preguntan a mí, ¿iremos a regresar a ser como antes? Yo les digo, no, tenemos que regresar a ser mejores que antes. Porque si vamos a regresar a como éramos antes, en actitudes negativas, pues no es un mérito. Sí podemos las cosas positivas, prolongarlas y llevarlas al futuro. Y esas no hay que perderlas. La iglesia tiene mucho que ofrecer al mundo. Lo decíamos, la iglesia es la caricia del amor de Dios al mundo. Mucho la iglesia da como una sonrisa de amor a los demás. Pero tenemos que aprender a ser iglesia. Cada vez que señalamos a alguien y le hacemos sentir mal, esa no es una caricia, es una bofetada que se le da al mundo. La caricia es diferente, la caricia es acercarse, la caricia es dar confianza, la caricia es ponerme en el lugar del otro, que el otro también se siente identificado en empatía, y entonces la caricia, aunque no haya ningún gesto, la caricia se dio porque fue una sonrisa de Dios al mundo. Sí, padre, como decía Carlos ahorita, que la sociedad, los jóvenes van cambiando con el tiempo, los jóvenes de ahorita no piensan igual que hace 15, 20 años, entonces con este tiempo de pandemia hay un gran desafío para la iglesia en cómo hacer su misión después de este tiempo. ¿Usted cómo piensa que vaya a cambiar en ese aspecto? Mira, un primer paso lo estamos dando en los medios electrónicos. Nos lanzamos en los medios electrónicos sin ser profesionales. Sin embargo, la misma realidad te va enviando, te va moviendo, te va profesionalizando. El otro motivo es, esto ya se abrió, esto no tiene camino hacia atrás. Entonces la iglesia tiene que tomar este camino como una alternativa más. No es que sea mejor que el anterior, ahorita lo decíamos, hay experiencias del pasado que pueden prevalecer y se pueden purificar y perfeccionar hacia el futuro. Pero tenemos cosas que hay que descubrir. Yo les digo, en las misas diarias aquí vienen 30 gentes, ahorita nos están viendo 500, y después con el paso de los días va a tener 1000, 2000. Estamos esperando que se suscriban 1000. Dices tú, se pueden suscribir 1000, claro, porque hay más gente en los medios electrónicos que en un templo. Entonces, si esto ya se abrió, quiere decir que la iglesia tiene esa fortaleza de poder llegar a más.
a través de estos medios. Nunca vamos a sustituir el templo por un medio, porque esos son medios, nada más. Nunca la experiencia de fe, nunca el sacramento se va a sustituir por algo que esté grabado o por algo que se vaya a digitalizar. La experiencia del encuentro con Dios creo que es el desafío más grande. Entonces, el tiempo actual nos tiene que llevar a que tengamos nosotros experiencias mejores. La iglesia no consiste en ritos, que a veces tienen muchos, pero no son ritos, son experiencias. ¿Cómo es mi experiencia con Dios? ¿Cómo es mi experiencia en mi comunidad? ¿Qué experiencia tengo del bien? Esas son las experiencias espirituales. Y entonces la iglesia lo que ayuda es acompañarte a que sigas creciendo en ese proceso de la fe que ya se despertó en ti. Pero si alguien no ha despertado la fe, pues la iglesia no puede acompañar. ¿Cómo va a acompañar a alguien que ni siquiera quiere caminar? Entonces mi pregunta sería, ¿cómo vamos a ayudar a que muchos caminen y que todos nos pongamos en marcha? Ahí está la clave. Yo recuerdo una vez cuando hicimos el camino de Santiago de Compostela en bicicleta, llegó un momento en que ya no puedes subir la cuesta porque está pesada. Y recuerdo que sin decir palabra, uno de los compañeros se acercó, puso la mano por la espalda y empezó a empujar. Ya cuando te empuja alguien, te va acompañando, entonces puedes pedalear, no con tanto esfuerzo, pero le vas a poner más ganas porque sabes que alguien te está acompañando. Yo pienso que el camino de la iglesia va a ser lo mismo, acompañémonos. La compañía como un camino de fe. Tu fe y mi fe, que crezca la fe de la familia, que crezca la fe de los que trabajamos juntos. Por ejemplo, hay gente que trabaja en el mismo horario, hagamos una oración antes de empezar el trabajo. Hay gente que está en un problema familiar fuerte, bueno, ayudémosle entre todos. ¿Por qué? Porque podemos hacer algo por la persona aquella. Esas son las caricias de Dios que las hace a través de la iglesia. Pero estamos esperando de que todo el mundo llegue a los horarios que les ponemos. Estamos limitando mucho la experiencia de Dios. Recuerden que ser iglesia es tener la experiencia de Dios. Yo me atrevo a decir, tener el sabor a Dios. Si tú no has probado a Dios y no sabes a qué sabe Dios, nunca vas a querer ir a la iglesia. Pero si tú sabes en qué consiste el sabor a Dios, no vas a querer salir, porque ese sabor de Dios lo vas a encontrar en la iglesia. Bueno, pues últimamente yo he visto en internet, he visto una palabrita que me gusta mucho que dice, hay que desaprender. Entonces yo creo que debemos desaprender esos métodos y esas falsas fórmulas que ya tenemos para volver a aprender y nosotros entrarle a los desafíos de la iglesia, porque pues la iglesia somos todos, ¿no? Sí, me gusta mucho la frase esa, desaprender para aprender. Si la dejamos nada más en desaprender, sería un atropello a todo el trabajo de evangelización de tantos años. Pero si vamos a desaprender las actitudes negativas, lo que no nos hacía funcionar, lo que no era algo bueno y positivo, hay que desaprender eso, pero para aprender mayor entrega, mayor espiritualidad, mayor generosidad, mayor bondad. Entonces hay que aprender de nuevo. Si nosotros nos vamos a la experiencia de la iglesia, los discípulos de Jesús eran judíos, que se sabían la Torá, se sabían el Shema Israel, que iban a la sinagoga, que cumplían con sus preceptos. ¿Qué hicieron? Lo único fue pasar de lo aprendido a una experiencia nueva con Jesús. Y entonces iban al templo, pero con un espíritu encendido. Predicaban el evangelio, pero con una fuerza que no los limitó ni el tiempo ni la distancia. Se fueron hasta los últimos rincones de la tierra. Empezaron a predicar, ya no en arameo ni en hebreo, sino en latín, en griego, y aprendieron idioma. O sea, los desafíos los superas cuando en el corazón llevas encendido el amor de Dios. Cuando no está encendido el amor de Dios, siempre estamos esperando que alguien llegue a decirnos algo. Por eso el desafío de la iglesia hoy en día es llevar encendido a Dios. Yo siempre lo pongo como ejemplo. Así como no sales de tu casa sin el celular bien cargado, pues no salgas de tu casa sin el corazón encendido con el amor de Dios. Porque si vamos por la vida apagados, sin señal, haz de cuenta que no estás en este mundo. Pero si vamos con el corazón encendido, con el amor de Dios,
por donde pases, con el judío, con el budista, con el islámico, con el ateo, el amor de Dios va a seguir encendiendo la vida de muchos. Padre, pues yo creo que este es un tema muy amplio, pero lo vamos a dejar aquí. No sin antes agradecerle, yo creo que todos aquí en el equipo de A la Hora del Café estamos pues muy contentos por haber tomado este desafío. Esto, como usted dice, es un desafío de nuestra iglesia. Y gracias a toda la gente que nos comparte, que nos sigue y que le han gustado esos programas. De verdad, gracias. Les agradecemos y créanme, estos jóvenes son parte de esta evangelización nueva. Animémonos, demos un paso, porque el primer paso siempre nos lleva al segundo, y nunca hay un segundo, sino un tercero. Bueno, continuamos aquí en su programa A la Hora del Café. Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más en esta sección Descifrando la Palabra. Mi nombre es Paul Hoyos, estoy muy contento de estar acompañándolos aquí y pues vamos a descifrar la palabra del día de hoy, que sería la palabra iglesia. ¿Qué nos puede decir? Iglesia, siempre que vamos al origen del término, es una palabra griega que es eclesía. Y eclesía significa asamblea, donde se congregan, donde se reúnen para alguna actividad. Los griegos ya acostumbraban las asambleas, es decir, lugares de reunión para la cultura, para el deporte, para la familia, eran asambleas. Por eso se empezó a utilizar la palabra eclesía para un grupo de 50, 60 personas. Por ejemplo, una casa que tenía un patio grande, que cabían 50 personas, a esa casa se le empezó a llamar eclesía. Se le llamaba casa iglesia, que era decir, en una casa se hacía una asamblea. Los templos aparecieron hasta el siglo IV. Entonces, los primeros 4 siglos la iglesia nació en las casas, casas iglesia. Las casas que se convertían en lugar de la asamblea. Por eso, decir iglesia, hay una gran diferencia a decir templo, porque el templo es la construcción grande que en su conjunto va a albergar a la eclesía, es decir, a la iglesia que se congrega. Pero en tu casa, cada vez que oras, que rezas, que participas con una bendición, en esa asamblea que es tu familia, ahí estás haciendo eclesía, es decir, estás haciendo iglesia. Por eso el concepto de iglesia tiene un origen muy familiar y nos lleva a que también nosotros hagamos de nuestros templos ambiente de familia para sentirnos iglesia. Muchas gracias, Padre, por esta explicación. Creo que es una palabra muy utilizada, pero que muy pocos conocen su significado. Pues seguimos con más en tu programa favorito, La Hora del Café.
En nuestra sección Obras de Misericordia recordamos que la parroquia es un centro de acopio y si está a tu disposición ayudar con algún producto o artículo al asilo de ancianos, aquí te dejamos una lista de lo que se ocupa y puedes venir a traerlos a la parroquia del Carmen o llamarnos y ponerte en contacto con nosotros y nosotros hacérselo llegar a las demás personas. También si conoces a una familia que necesita de alguna despensa, aquí hay algunas en la parroquia, llámanos o ponnos un mensaje y nosotros le haremos llegar una de ellas. También queremos hacer una invitación a la comunidad en general a apoyar al señor Agustín Villegas Valenzuela, que desgraciadamente pues sufrió un accidente, un incendio en su casa y ahorita necesita pues ropa, zapatos, despensa, madera, láminas. Él se encuentra por la calle Ejito, aquí muy cerca de nuestra parroquia, en la colonia Mocúzar y de Allende. Si tú deseas ayudarlo, puedes traerlo aquí a la parroquia y nosotros le haremos llegar esa ayuda. Recuerda que las obras de misericordia son el distintivo de todo cristiano. Muchas gracias. Essa caixa eu não quero mais. Esse fogo que eu uso e queima me ajuda a desprender do cais. Hola, soy Jimena y hoy en esta sección les hablaré sobre la iglesia y la parroquia. Primero vamos a empezar diferenciándolas. ¿Qué es iglesia y qué es parroquia? La parroquia es la división territorial eclesiástica que está bajo la jurisdicción espiritual de un párroco o rector. Y la iglesia es el conjunto de personas que profesan la religión católica. En otras palabras, la iglesia es el conjunto de fieles que va a una parroquia a profesar la religión católica. El origen de la Iglesia Católica se remonta a tiempos de Jesús, en la cita Mateo capítulo 16, versículo 18, en donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Aquí se dan a conocer dos momentos importantes en nuestra religión. La primera pues es el origen de la Iglesia Católica y la segunda el nacimiento de los papas, el cual San Pedro fue el primer papa. El nacimiento de la Iglesia Católica es en Pentecostés, en donde el Espíritu Santo baja hacia los apóstoles y la Virgen María en lenguas de fuego. Aquí es cuando San Pedro va a predicar a los judíos y se bautizan más de 5,000 personas. Ahora nos preguntaremos, ¿por qué la Iglesia es católica? Esta palabra hace su primera aparición con San Ignacio de Antioquía, en su carta Ad Esmirna, en donde dice: ahí donde está Cristo está la Iglesia Católica. Muchos estudiosos discuten si en este contexto católico se refería a universal o a verdadera y auténtica. La mayoría se va por la primera palabra, que es universal, porque lo relacionan con si en donde está el obispo que preside la iglesia local, también así está Cristo que preside la iglesia universal. Las características de la iglesia, las cuales las encontramos en el credo y las decimos en el credo, son las siguientes: que es una porque es una en todo el mundo, es santa porque su cabeza es Jesucristo, es católica porque se encuentra en todo el mundo,
es apostólica porque desciende de los apóstoles. Es pecadora porque nosotros, los que la conformamos, somos pecadores, nosotros los bautizados. Y es romana porque su sede está en Roma. Ahora les hablaré sobre la jerarquía de la Iglesia Católica. Muchos autores la clasifican en una pirámide. Primero está Cristo, el cual es nuestra cabeza. Después está el Papa, que es el vicario de Cristo en la tierra. Este recibe la encomienda de cuidar al rebaño de la Iglesia. Es la cabeza visible de esta. Después siguen los cardenales, que son los encargados de elegir al sumo pontífice. Después están los obispos, que son los sucesores de los apóstoles y tienen la misión aquí en la tierra de enseñarlos. Después están los sacerdotes, los cuales son los presidentes de las iglesias locales. Reciben la encomendación de santificar y regir a la grey encomendada por los obispos. Después siguen los diáconos, los cuales asisten a los obispos y a los presbíteros en los divinos misterios, principalmente en la Eucaristía. Y por último, pero no menos importante, estamos los laicos y consagrados, los cuales somos los encargados de que el reino de Dios llegue a todos los campos de nuestra vida, en donde el sacerdote, obispos y religiosos no llegan. Y pues por mi parte es todo, muchas gracias. Los dejo con la continuación de nuestro programa a la hora del café. Espero que todos estén muy bien, cuídense y muchas bendiciones. Wow, qué calor está haciendo así, güey. ¿Qué onda, plebes? ¿Qué rollo? ¿Ya probaron las ricas bebidas del mayo? No, Nunca de lo que se están perdiendo, loco, con este sabor. Tenemos piñas, jamaicas, cebadas, horchatas y de diferentes tamaños. Aquí están para que se echen una y que le digan a la gente lo rico que saben. Y si ustedes quieren una, se las podemos hacer llegar hasta su casa. O si tienen algún negocio o algo, marquen el número que aparece aquí abajo y se las llevamos a su establecimiento. Están bien ricas. Bebida del mayo, la forma de beber al natural. Hola, ¿cómo están? Hoy trataremos de un tema que nos preguntan frecuentemente y es ¿por qué necesito yo un coach? Y la respuesta es muy sencilla. Si tú lo que buscas es alguien que te dé las respuestas, que te marque los objetivos, que te haga un plan, que tú solamente tengas que seguir, lo más probable es que no estés buscando un coach, porque un coach te ayudará a descubrir tus propios objetivos, tus propias metas, tus sueños, y entonces sí plasmarlo en tu propio plan de vida que puedas después llevar a la acción. Un coach será tu acompañante en este proceso. Si es eso lo que buscas, estás buscando un coach. Como en cada programa queremos hacerle un regalo a uno de ustedes. El día de hoy nuestra patrocinadora Renova Restauraciones nos mandó este organizador de escritorio. Y se ve muy interesante, Paulina. ¿Para qué sirve? Pues nos puede servir, como ya te lo mencioné ahorita, en nuestro escritorio para poner nuestras plumas, lápices, lo que tú uses. O bien te lo puedes llevar a la cocina, puedes poner tus bolsitas de té, de café. O también en tu buró, pues ahí puedes guardar tus cosas personales. Órale, pues el regalo está muy bueno. Se me hace que me lo voy a llevar a mi casa. Se me hace que no. Este es para todos nuestros espectadores. Si tú deseas llevártelos, coméntanos para qué lo utilizarías. Y el más creativo se lo llevará a su casa. Anímate. Hemos llegado juntos hasta este momento del programa, quiere decir que nos vamos a acompañar semana a semana en este tu programa a la hora del café. Te invitamos para que te suscribas en los canales de YouTube o de Facebook porque vamos a ir haciendo de este espacio una gran familia. Recuerda que la iglesia es una familia que es la familia de los hijos de Dios. Y le vamos a pedir a Dios que nos bendiga, que esta bendición llegue a tu vida, a tu familia, a tu trabajo y se prolongue para toda la semana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Que tengan un excelente día. Gracias por estar ahí.